Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de noveno grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema ángulo inscrito parte 1. Este tema corresponde a la lección 16, ángulo central e inscrito de la unidad número 7, ángulo inscrito y central. Pasemos a la clase. Ángulo inscrito parte 1. El problema de esta clase dice así. Demuestra que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado del ángulo BPA. Y nos dan una circunferencia donde podemos observar que el ángulo BOA es el ángulo central y subtiende el arco AB. Y el ángulo inscrito lo ubicamos en esta posición de tal manera que uno de los lados del ángulo inscrito es el diámetro de la circunferencia. O de otro modo, el centro de la circunferencia queda sobre uno de los lados del ángulo BPA. Además, observamos que el ángulo BPA también subtiende el arco AB. Así que tenemos que los dos ángulos subtienden el arco AB. Bien, con esta información pasamos a la demostración. Para hacer la demostración vamos a poner en una tabla afirmaciones y justificaciones. Las afirmaciones las vamos a obtener de la figura debido a que en el enunciado solamente nos dan como información que el centro de la circunferencia queda en uno de los lados del ángulo BPA. Esa es la única información que nos están dando. Así que vamos a obtener las afirmaciones de las observaciones que hagamos de esta figura. Entonces ponemos la primera afirmación. Fíjate que en el triángulo AOP, este triángulo AOP, lo vamos a colorear. En este triángulo se observa que el lado OP es igual al lado OA. El lado OA, aquí lo tenemos, es igual al lado OP. Eso se cumple porque estos dos segmentos, como puedes ver, son radios de la circunferencia. Desde el centro hasta A tenemos un radio y desde el centro hasta P también tenemos el radio. Así que estos dos segmentos son iguales. La justificación correspondiente son radios de la circunferencia. Entonces este triángulo, el triángulo AOP, tiene dos lados de la misma longitud. El lado OA es de la misma longitud que el lado OP. Eso quiere decir que este triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, aquí tenemos la base del triángulo isósceles y estos dos ángulos son ángulos adyacentes del triángulo isósceles. Por lo tanto, tienen la misma medida. Ponemos esa afirmación. El ángulo OPA, que sería este, OPA, este ángulo verde que tenemos acá arriba, es igual al ángulo PAO. Aquí tenemos el ángulo PAO, este otro ángulo que tenemos acá. Eso se cumple porque son ángulos adyacentes de la base de un triángulo isósceles. Bien, lo siguiente que vamos a observar en la figura es que el ángulo central, observa que el ángulo central es un ángulo externo de este triángulo, del triángulo AOP. Entonces, como es un ángulo externo de este ángulo externo es igual a la suma de estos dos ángulos que tenemos acá, estos dos ángulos adyacentes del triángulo isósceles. Y eso es verdadero porque ya se demostró en las clases de octavo grado. Por lo tanto, el ángulo central es igual a la suma de los ángulos adyacentes de este triángulo isósceles. Ponemos esa afirmación. El ángulo BOA, que sería el ángulo central, observa, BOA. Aquí tenemos el ángulo central, es igual a la suma del ángulo OPA, el ángulo OPA, que sería este ángulo de arriba, el ángulo verde, más el ángulo PAO, que sería este ángulo verde de abajo, el ángulo PAO. Y la justificación correspondiente es porque el ángulo BOA, que sería el ángulo amarillo, es ángulo exterior del triángulo AOP, de este triángulo isósceles. Bien, eso se puede observar más claramente si quitamos la circunferencia. Advierte que solamente tenemos el triángulo y este lado se ha alargado. Este es un ángulo exterior de este triángulo, por lo tanto este ángulo es igual a la suma de estos dos. Muy bien, continuemos. En las afirmaciones vamos a copiar esta información, esta parte de esta igualdad. Copiamos esta parte
que el ángulo BOA es igual al ángulo OPA. Y como tenemos acá que el ángulo OPA es igual al ángulo PAO, es decir, este ángulo PAO, observa aquí lo tenemos, es igual al ángulo OPA. Entonces, en lugar del ángulo PAO, vamos a ubicar el ángulo OPA. Lo vamos a poner en esta parte de abajo. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es un cambio de ángulos, porque estos ángulos son equivalentes. Y cuando hacemos un cambio de expresiones equivalentes, la justificación correspondiente es por transitividad. Bien, enseguida vamos a simplificar esta expresión. Ponemos el ángulo BOA es igual a 2 veces este ángulo. Observa que se repite 2 veces. El ángulo OPA más el ángulo OPA tendríamos igual a 2 veces el ángulo OPA. Y en este caso la justificación correspondiente es simplificando esta expresión. Ponemos simplificando. Bien, en este momento vamos a agregar una observación más que podemos hacer de la figura. Advierte que el ángulo OPA, este ángulo que tenemos acá arriba, es igual al ángulo BPA. Se puede observar, fíjate, el ángulo OPA igual al ángulo BPA. Es el mismo ángulo que tenemos ahí. Entonces ponemos esa igualdad. El ángulo OPA es igual al ángulo BPA. Esto se cumple por construcción, porque el ángulo inscrito se ha construido de tal manera que uno de sus lados pase por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el ángulo OPA es equivalente al ángulo BPA. Y eso es así por construcción. Bien, esta observación nos permite hacer un cambio. Fíjate que aquí tenemos el ángulo OPA y aquí tenemos el ángulo OPA, pero el ángulo OPA es igual al ángulo BPA, es equivalente. Entonces ponemos que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Ponemos igual a 2 veces el ángulo BPA. Y como lo que hemos realizado es un intercambio de ángulos, entonces la justificación correspondiente es por transitividad. Y advierte lo que hemos encontrado. Hemos encontrado que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Es decir, el ángulo BOA, que es el ángulo central, es 2 veces el ángulo BPA, que es el ángulo inscrito. Y esto se cumple cuando el centro de la circunferencia queda en uno de los lados del ángulo inscrito. Entonces ponemos la respuesta. El ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Esto es lo que queríamos demostrar. Bien, hoy que ya demostramos que el ángulo central es igual a 2 veces el ángulo inscrito, podemos pasar a la conclusión. En la conclusión se nos dice, en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Es bien importante que tanto el ángulo central como el ángulo inscrito subtiendan el mismo arco, porque si no se cumple esto, entonces no podemos aplicar el teorema que acabamos de demostrar. Esto solo se cumple cuando los dos ángulos subtienden el mismo arco. Eso es importante considerarlo. Entonces vamos a aplicar este teorema en la solución de algunos ejemplos. Determina el valor de x para cada caso. Literal A. Aquí nos dan esta circunferencia y tenemos el ángulo inscrito BPA, vale 30 grados. Este ángulo inscrito subtiende el arco AB y nos dan este otro ángulo, un ángulo que parte del centro de la circunferencia. Por lo tanto, este es un ángulo central. Aquí tenemos un ángulo inscrito y aquí tenemos un ángulo central que subtienden el mismo arco. Entonces se cumple que, como el ángulo BOA, que es el ángulo central, observa, BOA, este ángulo central, y el ángulo BPA, que es este ángulo, el ángulo inscrito, BPA, subtienden el mismo arco AB, se cumple que el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. Esto quiere decir que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Por lo tanto, x es igual a 60, porque 60 es el doble de 30. Vamos a expresar esa información de una forma escrita. En lugar del ángulo BOA, aquí tenemos el ángulo BOA, ponemos el valor de x. Aquí tenemos x es igual
a 2 veces el ángulo BPA. ¿Pero quién es el ángulo BPA? El ángulo BPA mide 30 grados, así que ponemos igual a 2 por 30 grados. Eso quiere decir que X es igual a 60 grados. Aquí tenemos la respuesta del literal A. Advierte que, aunque por simple inspección podemos determinar el valor de X, es necesario expresar en lenguaje matemático esa información. Eso nos permite desarrollar la habilidad de leer una expresión y también de escribirla. Es bien importante aprender a escribir las expresiones. Entonces vamos a hacer el ejercicio de expresar de forma escrita lo que observamos en la figura. Bien, pasemos al literal B. En el literal B se nos presenta otra circunferencia, se nos da este ángulo inscrito, observa, el ángulo inscrito BPA. Este ángulo inscrito no lo conocemos, se le ha dado el valor de X. Y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Y nos dan también este ángulo central. Este ángulo central que tiene una medida de 120 grados. Y advierte que el ángulo central también subtiende el arco AB. Por lo tanto, el ángulo inscrito y el ángulo central subtienden el mismo arco. Entonces se cumple el teorema. Como el ángulo BOA y el ángulo BPA subtienden el mismo arco AB, se cumple que el ángulo BPA es igual a la mitad del ángulo BOA. El ángulo BPA, que mide X, este valor es la mitad del ángulo central, del ángulo BOA. Escribimos esa información como una pequeña ecuación y en lugar de BPA ponemos X. Observa, ponemos X y en lugar de BOA ponemos 120 grados. 1/2 por 120 grados. Aquí ponemos igual 1/2 por 120. Y la mitad de 120 es igual a 60 grados. Así que X es igual a 60 grados. Aquí tenemos la respuesta del literal B. Por inspección se puede observar que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Si el ángulo central mide 120 grados, el ángulo inscrito mide 60 grados, la mitad del ángulo central. Bien, jóvenes, con esta información vamos a pasar a desarrollar los problemas del lapicito. El problema dice así: determina el valor de X para cada caso. Literal A. Aquí tenemos el literal A. Se nos da una circunferencia y en esta circunferencia se nos ha indicado un ángulo inscrito. Este ángulo inscrito que subtiende el arco AB. Y este ángulo tiene un valor de 10 grados. Aquí tenemos el centro de la circunferencia y nos dan este ángulo central. Este ángulo central que tiene una medida X. Como este ángulo central subtiende el mismo arco AB, eso significa que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. Significa que X tiene un valor de 20 grados. Entonces escribimos esa información. Como X es el doble de 10 grados, entonces X es igual a 20 grados. Aquí tenemos la respuesta. Continuemos con el literal B. En el literal B tenemos que se nos da este ángulo inscrito. El ángulo inscrito BPA, que tiene una medida de 70 grados. Y este ángulo inscrito subtiende el arco, observa, el arco AB. Y se nos da este ángulo central. Este ángulo central que tiene un valor de X. No conocemos esta medida. Pero como el ángulo central subtiende también el arco AB, eso significa que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Ponemos esa información. Como X es el doble de 70 grados, entonces X es igual a 140 grados. Aquí tenemos la solución del literal B. Pasemos al literal C. En el literal C se nos da este ángulo inscrito, que no lo conocemos, tiene un valor de X. Y este ángulo inscrito subtiende el arco AB. Y se nos da también este ángulo central que tiene una medida de 40 grados, que también subtiende el arco AB. Como los dos ángulos, tanto el ángulo central como el ángulo inscrito, subtienden el mismo arco, podemos afirmar que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Ponemos entonces que como X es la mitad de 40, entonces X es igual a 20 grados. Aquí tenemos la solución del literal C. Continuemos con el literal D. En el literal D se nos da este ángulo inscrito. Este ángulo inscrito que no conocemos su valor, pero sabemos que subtiende el arco AB. Y se nos da también este ángulo central, que tiene una medida de 100 grados y que subtiende el arco AB.
Por lo tanto, como el ángulo central y el ángulo inscrito subtienden el mismo arco, podemos afirmar que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Ponemos esa información. X es la mitad de 100. Entonces X es igual a 50 grados. Y aquí tenemos la respuesta del literal D. Bien, jóvenes, con esto finalizamos los problemas de lapicito. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos dan estos dos problemas de repaso. Y los ejercicios correspondientes al tema que hemos trabajado son estos. Tenemos 6 problemitas para practicar. Se nos pide que determinemos el valor de X para cada caso. Bien, te dejo estos problemitas para que practiques lo que hemos aprendido en esta clase. Bien, chicos y chicas, con esto finalizamos este tema. Si el tema te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.